En mi país, de donde procedo, de Cuba, cuando llegamos al Día de las Madres, y yo creo que hay muchas iglesias que hoy continúan esta tradición también en los Estados Unidos, iglesias que tienen pastores cubanos, cuando llegaba el Día de las Madres, comenzaba lo que nosotros conocemos en nuestro país, y no sé si lo han escuchado, como el mes del hogar. Desde el Día de las Madres hasta el Día de los Padres, siempre se aprovechaba para tocar temas vinculados con la familia. Y se hablaba del mes del hogar. Pero también nuestras iglesias en nuestro país celebraban la Semana del Hogar. Los que son de allá y todavía tienen recuerdo fresco de esto, tienen que darse cuenta de que siempre había una semana donde se planificaba toda una serie de temas y también se invitaban a personas, pastores, para tocar temáticas acerca de la familia, acerca del hogar. Yo no voy a tener el mes del hogar. No tenemos la costumbre en nuestra iglesia de tener la celebración del mes del hogar, pero sí creo que es una linda oportunidad para tocar temas acerca de la familia. Y no son de los temas que más tocamos cuando hablamos en la congregación, sino que lo tocamos individualmente o de forma directa cuando estamos en el grupo de matrimonios, que tocamos temas de la familia. Y también a veces tocamos algún otro tema dentro de este marco de la familia en la iglesia, pero no es lo más común. Pero hoy quiero estar enfocándome en este tema que es tan importante, porque hoy yo le miro las caras a ustedes y todo parece que es felicidad, alegría, no hay problema. Yo creo que si yo le pidiera a ustedes hoy que levantaran la mano, la casa o el hogar que no tiene problemas, ninguno de ustedes va a levantar la mano, porque todos están viviendo hogares felices. No tienen problemas, no tienen conflictos, entonces como no tienen problemas no van a levantar la mano. Ahora, si dijera exactamente quién está disfrutando las bendiciones de Dios, todos vamos a levantar la mano porque eso es lo que queremos dar. Si ustedes se dan cuenta, en las redes sociales esto aparece. Usted va ahora a Facebook, a Instagram, y cuando usted ve las fotos de la familia, ¡wow! Todo es felicidad. No hay una familia que le ponga una foto en Facebook donde el matrimonio está en un conflicto discutiendo algún asunto, o están peleándole a un hijo. Usted no va a ver eso. Usted va a ver siempre la sonrisa. Usted va a ver siempre la alegría. Entonces, las redes sociales no son la realidad. Las redes sociales no son más que lo que queremos aparentar para las demás personas que están viéndonos y que están exactamente conectándose con nosotros y están viendo nuestra familia. Eso es lo que hacen las redes sociales, porque la realidad es otra. Y ustedes me están mirando y ya yo creo que están cambiando la cara, ya no tienen tanta felicidad. Pero lo que quiero decirles exactamente sobre esto es que para formar una familia hay una serie de parámetros, hay una serie de principios que yo creo que son importantes. Le hemos puesto por título a esta predicación Formando una familia. Formando una familia. Y yo me remonto un poco atrás cuando era muchacho. Porque todos nosotros tuvimos nuestra etapa de ver los dibujos animados. ¿Cuántos no vieron dibujos animados? Verán que todos lo vieron, ¿eh? ¿Alguien puede levantar la mano y decir que nunca vio un dibujo animado? Nadie. Todos de alguna forma vimos dibujos animados. Pero en la etapa mía, cuando yo tenía aquel televisor Caribe o el televisor Crin en mi casa, que era en blanco y negro, no había nada de color. Yo recuerdo en esa etapa de mi infancia aquellos dibujos animados como La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, que después hicieron versiones más modernas, hay versiones más modernas, o Blancanieves, donde todo terminaba en un final feliz, donde el príncipe despertaba a su bella princesa, o allí cuando vino la Cenicienta y encontró el zapato del príncipe y esta es la muchacha de la fiesta. Y todo eran finales felices, como que era una ilusión de esa etapa de la adolescencia, de la niñez, donde cuando uno estaba en ese tiempo uno pensaba siempre, las muchachas decían, ¿cuándo encontraré a mi príncipe azul? Y entonces los muchachos tenían esa idea también de su princesa, la muchacha, la que se va a enamorar. Y así pasa toda la etapa, uno soñando que estos cuentos de hadas se puedan convertir en algún momento en realidad. Y así crecimos. Llegamos a conocer a una persona especial, como muchos de ustedes han conocido a su persona especial. Nos enamoramos de esa persona especial. Mi esposa no está aquí hoy, ahora la verá en el segundo servicio.
Conocimos a esa persona especial, nos enamoramos, nos comprometimos con esa persona especial y luego nos casamos. Y después del matrimonio, muchos han tenido la bendición de ver el fruto del matrimonio por medio de los hijos. Otros han visto el fruto de su matrimonio por medio de una relación sólida, y no tiene que ser propiamente los hijos. Pero así llegamos a una nueva etapa donde creamos nuestra familia. Y es cuando llega el momento que nos damos cuenta que el matrimonio no es como los cuentos de hadas. No es los dibujos animados que nosotros soñábamos y que decíamos, esto puede pasarnos. No es esa la realidad. Porque aunque tu esposo sigue siendo tu príncipe, que debe seguir siendo tu príncipe, un poco más canoso, un poco más calvo, un poco más viejo y arrugado, y tu esposa sigue siendo tu princesa, bella siempre aunque pasen los años, la realidad es que usted ha tenido que enfrentar durante ese proceso muchas situaciones que le llevan entonces a la conclusión de que el matrimonio es una unión, un compromiso, y que los conflictos están allí y que crecemos en nuestra relación y en el amor en la medida que van pasando los años. Hoy muchos matrimonios se asemejan más a un campo de batalla en lugar de un refugio de paz, ese refugio de paz soñado cuando estábamos en esa edad. Con razón muchas parejas se sienten defraudadas cuando van pasando los años. En vez de encontrar lo que anhelaron, encuentran incomprensión y maltrato en la persona que eligieron un día para que la acompañara hasta que la muerte les separara. Y es que usted debe saber algo. Usted debe saber que el matrimonio no solo es el paraíso para descansar, que esto es algo importante. Cuando vamos al matrimonio queremos descansar, hemos encontrado a la persona para compartir mi vida, pero usted tiene que saber que el matrimonio no es solo el paraíso para descansar, sino también el huerto donde usted tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar en su matrimonio. No solamente llegar a casa y cruzarte de brazos y aquí está todo a disposición de mí. También usted debe saber que no solo es el refugio donde huir. Cuando usted está buscando a alguien para que le apoye, va usted a buscar siempre ese refugio dentro del matrimonio, sino también es el camino que hay que recorrer. Hay un camino largo que recorrer dentro del matrimonio y usted necesita también recorrer ese camino. Usted debe saber también que no solo es el jardín de rosas hecho para disfrutar. Ese no es el matrimonio. El matrimonio no solamente es eso, sino también es el jardín que hay que regar y el jardín que hay que podar. Es decir, el matrimonio no es solamente el lugar para buscar refrigerio. El matrimonio se construye. Hay que construir el matrimonio. Por eso cuando usted va a la palabra de Dios, hay principios que se pueden extraer de ella, pero hay un pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 2, versículo 24, y solamente un versículo voy a tomar como referencia cuando dice la Biblia acerca de esa formación de la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, usted va a formar una familia desde el momento en que usted toma su decisión de compartir su vida con aquella persona que tiene a su lado. Y cuando usted quiere compartir su vida con una persona, usted sabe que esa persona trae un maletín con ella. ¿Por qué dicen la suegra? Yo no he hablado de suegras. Los suegros tienen un maletín, porque cada persona viene al matrimonio y trae su propio maletín. Es decir, que antes de usted tomar una decisión para casarse, usted mira el maletín y si usted está dispuesto a cargar el maletín de la persona que usted tiene o la persona con la cual usted va a compartir su vida. Porque es una unión donde usted va a enfrentar todas esas situaciones. Usted se separará de sus padres, formará su familia, formará su hogar, pero usted tendrá que seguir lidiando tanto con una familia como con otra y por tanto su familia, aunque no tomará decisiones internas dentro de su hogar, harán alguna influencia. Porque de hecho, cuando usted comienza una vida matrimonial, usted lo primero que trae a su matrimonio son las cuestiones de su propia familia. Yo recuerdo que cuando yo me casé,
Glenda estaba cocinando y yo le decía, mi mamá no lo hace así. Y ya llegó el momento que me dijo, pues que te lo haga tu mamá, ¿viste? Y exactamente porque traíamos cuestiones de la familia anterior. Y lo que queríamos era como que mi esposa no es mi mamá. Y entonces había cuestiones también de que ella esperaba de mí como si yo fuera su papá. No, yo no soy tu papá. Y exactamente esto se trae dentro de la familia. Entonces, para formar una familia, usted lo primero que tiene que saber es que formar una familia requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Hay que esforzarse para esa unión donde usted va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su esposa o a su esposo y los dos serán una carne. Eso requiere esfuerzo. Y la idea de un buen hogar se forma, usted debe tener en cuenta, que la idea de un buen hogar no se forma por generación espontánea. Porque ya me casé, todo va a estar bien. No, no es así. O por buena suerte, algunos dicen, es una cuestión de suerte de que hayas encontrado un buen hombre o una buena mujer. No, no es cuestión de suerte, es cuestión de elección. Usted tiene que aprender a elegir la persona con la que va a compartir. Y algunas personas me han dicho en consejería pastoral y me dicen, pastor, pero es que no lo conocía. Es para eso es el noviazgo. ¿Entiende? Para eso es el noviazgo. Usted tiene que conocer a la persona con la cual usted va a compartir. Lo que pasa es que hoy ya no hay noviazgos. Se queman las etapas. Entonces no quemes etapas. El noviazgo es con ese propósito, no para llegar a una intimidad, es para conocerse, saber con quién voy a compartir mi vida. No es para entregarse en el noviazgo. Ese no es el noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano no es para entregarse, es para conocer a la persona con la que tú quieres compartir tu vida. Es decir, no es por buena suerte, no es por generación espontánea. No es por ninguna de estas cosas. No podemos nosotros pensar de que el matrimonio se va a lograr de una manera fructífera por este tipo de cosas. Todos nosotros sabemos que muchas veces nuestra familia no nos preparamos para crear, para organizar una familia. Y todos sabemos también que de alguna manera nos preparamos durante años para una profesión, para una carrera. Pasamos la universidad, después vamos a años de práctica para poder ejercer después nuestra carrera, pero nunca nos preparamos para organizar una familia. Y cuando llegamos al matrimonio, entonces no sabemos nada del matrimonio. Cuando comenzamos a convivir, entonces nos damos cuenta de las cosas. Y algunos dicen, no, el problema es que para usted organizar una familia, usted tiene que convivir, porque usted en la teoría, usted no va a aprender. No, en la teoría no se aprende la convivencia, pero se aprenden principios para convivir. No sé si me explico. Usted no aprende a abrir a una persona como cirujano con la teoría. La teoría le enseña cómo abrirlo, pero usted aprende cuando usted pasa la cuchilla. Pero primero usted tiene la teoría. Usted tiene que prepararse para abrir una persona, para saber dónde están los órganos, para saber cuando usted va a hacer la inserción en el lugar donde usted va a operar, saber hacia dónde se va a dirigir. Usted también tiene que conocer qué cosa es el matrimonio. Usted tiene que saber los preceptos del matrimonio. ¿Por qué me quiero casar? ¿Por qué quiero compartir mi vida con esta persona? ¿Por qué esta es la persona elegida para mí? ¿Por qué Dios me está mostrando de que esa persona es la que yo debo compartir mi vida? Tenemos que prepararnos. Nos preparamos en muchas cosas menos para esto. Muchos jóvenes no están preparados para la vida de matrimonio. Llegan al matrimonio para no quemarse. Y esta es una teoría tremenda. Es mejor casarse antes que quemarse. Y cuando estoy hablando de quemarse es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Ok? Entonces las personas jóvenes que aman al Señor, entonces están en una relación de noviazgo y entonces dicen, no, es mejor casarnos porque ya yo no puedo esperar más. Y entonces cometen muchas veces el error de adelantarse a la etapa sin haber tenido un conocimiento previo de la persona con la que van a compartir. Y cuando lleguen al matrimonio se dan cuenta de que el matrimonio no es solamente sexo. ¿Ok? Es convivencia. Y que muchas veces tú no necesitas la intimidad como esa persona que está al lado tuyo, que te abrace, que te dé un beso y te diga, estoy aquí para ti. Entonces eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender dentro de nuestro matrimonio de que requiere esfuerzo crear una familia sólida. Y muchos muchachos pierden su responsabilidad cuando enfrentan
estas cosas. No son conscientes de la responsabilidad que van a enfrentar cuando lleguen al matrimonio. Formar una familia, mis queridos hermanos, conlleva retos. Establecer prioridades. Segundo, planificación económica. Usted no puede llegar al matrimonio sin tener una planificación. Usted tiene que saber si puede sostener un hogar. Usted no vaya al matrimonio a lanzarse porque ya quiere lanzarse. Usted tiene que hacer una planificación. Distribución de tareas dentro del hogar. ¿Qué haremos? Cuando estemos juntos viviendo en la misma casa, ¿qué haremos? Porque la gran mayoría de los jóvenes, yo tengo 2 adolescentes y estoy loco porque pasen la edad de la adolescencia para ver si toman otro tipo de responsabilidades. Porque los adolescentes están como que viven enajenados. Como decimos en buen cubano, en la luna de Valencia. ¿Están por ahí arriba? Hay algunos que no. Vamos a ayudar a los que están presentes. Los que están presentes, ninguno es así. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que hay que establecer prioridades, planificación económica, distribución de tareas dentro del hogar, planificación para pasar tiempo juntos. Cuando hay una familia y usted se casa, entonces hay prioridades. La esposa está trabajando, el esposo está trabajando, entonces hay que hacer una distribución y una planificación para poder pasar tiempo de calidad. Hay que pasar tiempo de calidad con sus esposas y con sus esposos. Después llegarán los hijos. Hay que pasar tiempo también en la educación de los hijos, en la formación de los hijos. Y les voy a decir, nadie tiene un libro, y esto me lo hemos dicho en otras predicaciones, nadie tiene un libro para formar a un hijo. Usted puede leer muchos libros, 7 principios para que los hijos sean sabios. Y de pronto aplica los 7 principios con el primogénito que usted tuvo. Y cuando llega el segundo, aplica los 7 principios y no sirvió de nada. Porque son 2 seres diferentes. 2 seres diferentes. Ok, no está mal leerlo. La teoría está bien, pero usted no piense que eso es magia. Hoy nos están vendiendo los libros, no sé cuántos libros acerca de motivación y todo. Y parece que es arte de magia. Quiere 10 pasos para ser millonario. Si fuera eso, todo el mundo fuera de millonario. No sé si me estoy explicando, pero el problema es que los libros te dan principios que usted tiene que aplicar, los va a leer, van a ser buenos, sí van a ser buenos, pero no es magia. Se requiere esfuerzo para formar un hogar. Usted necesita esforzarse para formar un hogar. Un hogar requiere entonces que usted dedique tiempo en la formación de toda su familia. Podemos llegar a hacer de nuestro hogar un lugar de descanso, un espacio de amor, un sitio de satisfacción. Sí, se puede hacer. Pero sin la dedicación, el trabajo y el esfuerzo necesario, una familia no se forma por generación espontánea. Crear una linda familia requiere entonces el esfuerzo de los cónyuges, de aquellos que han decidido formar una familia. Hay un segundo principio. En segundo lugar, debemos saber que una familia o formar una familia requiere dedicación, no solamente esfuerzo, dedicación. El esfuerzo es el tiempo que usted va a invertir y dedicación es el tiempo extra que usted tiene que invertir también a su familia. Porque no es solamente decir, voy a dar el tiempo este es el tiempo planificado, pero no. La familia lleva tiempo extra. Tiempo extra. Si usted quiere hacer overtime, tiene que hacerlo con su familia. La familia todo el tiempo necesita overtime. Y no lo damos. Y no queremos. Y solamente no, este es el tiempo que tengo para... No, necesita overtime. Se necesita dedicación. Cuando nos casamos se nos dice que entramos en el santo estado del matrimonio. Eso es lo que decimos los predicadores y los que casamos y los notarios. Y cuando usted va ahí a un sacerdote igual que casa dice, has entrado al santo estado del matrimonio. Es una palabra abstracta. Este es un concepto estático, abstracto, de lo que la realidad es. Porque la realidad del matrimonio no es como te lo pueden pintar la realidad es otra. Usted va a vivir ahora una realidad diferente. El matrimonio debemos percibirlo en una dimensión dinámica y no como un estilo estático o abstracto de lo que nos dan como conceptos. Es una relación y no solo un concepto. Esto es el matrimonio. Formar un hogar no significa arribar a la meta y llegar y decir, ya entré al santo estado de matrimonio, llegué a mi meta. Ya logré lo que quería. No es así. No es llegar y descansar. Se necesita dedicación. Se necesita continuar. Exactamente.
Es el inicio de una nueva etapa en la que comenzamos a desarrollar otras potencialidades dentro de la familia. Otras cosas dentro de la familia. Formar una familia equivale a más responsabilidad. Yo todavía recuerdo cuando se me apareció aquel muchachito recién nacido con Glenda allí. Yo miraba para ellos y decía, wow, esto es candela. De verdad. Cuando yo veía qué pedacito de cosas, porque es un pedacito indefenso que lo que necesita es todo el tiempo de ti, dedicación de la madre, dedicación del padre, para que ese muchacho levante. Yo decía, ¿cuándo crecerá? Y usted lo ve y el tiempo le parece eterno. Y cuando pasan los años usted dice, ¿se fue? O yo lo veo, son 2 zangaletones y yo digo, Dios mío, ¿cuándo crecieron? Pero es así. Cuando usted ve esa cosita tan pequeña en manos de su esposo y después que usted lo carga y tiene miedo, porque usted lo carga, si usted nunca ha cargado un bebé y lo carga por primera vez que vas a cargar al suyo, usted tiene miedo tocarlo porque piensa que lo va a apretar o lo va a hundir o lo va a matar. Y entonces usted lo toca así. Entonces dice, no, agárralo. Entonces llega la enfermera y dice, dale, cógelo. Porque la enfermera lo levanta por los pies así como si fuera un puerquito y le mete 4 trompadas por la espalda. Y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Pero es así. Es así. Y usted ve a ese bebé que Dios le ha dado como un regalo. Usted ahora tiene que pensar que necesita todo el tiempo y la dedicación del mundo para él. Depende de usted en todo. Depende de usted. Entonces, allí usted entenderá la responsabilidad que ha ganado. Gana en responsabilidad, en más preocupaciones. Ya tienes que pensar más, con más interés en las necesidades de los demás que en tus propias necesidades. Está enfermo el niño. ¿Para dónde vamos? El médico que vive en tal lugar, el hospital, esto, lo otro. Las preocupaciones llegan y esas preocupaciones se adquieren cuando usted forma una familia. Es decir, formar una familia equivale a responsabilidad, preocupaciones, a nuevas metas. Tiene que comenzar usted a crearse nuevas metas. Tienes que sustituir algunas de tus prioridades. Ya la prioridad tuya no es hacerte millonario. Llega el momento que usted no puede pensar en eso. Tiene que pensar en ese niño y tienes que pensar en tu esposa. Tu esposa está ahí para ti. Y si la esposa, su preocupación o su meta o prioridad era solamente trabajo, tienes que cambiar las prioridades. Porque tienes a tu marido y necesita atención también tu marido. Tiene que haber una comprensión en estos principios para que usted pueda enfrentar el matrimonio de la forma correcta. Y llegarán también nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos pueden surgir en cualquier momento del matrimonio. Un desafío llega y usted tiene una nueva etapa que enfrentar. Son por estas razones, mi querido hermano, que estás acá y amigo que nos visitas, que el matrimonio no es arribar a la meta, como decía hace unos instantes, y llegar y descansar. El matrimonio es el comienzo de un nuevo hogar y debe ser percibido exactamente como lo que es. Debe ser exactamente percibido desde la manera que Dios quiere establecerlo. Es un espacio donde cada miembro crece y se desarrolla en toda su potencial y capacidad. Eso es el hogar, eso es la familia. Y para eso se requiere una dedicación para usted formar a su familia. Es en el hogar, más que en ninguna otra parte, donde se enseña a sus hijos, a su familia a amar, a practicar la bondad, a practicar la disciplina, la paciencia, la entrega, el respeto. Es en el hogar. A veces queremos que eso se enseñe en la iglesia. No, porque la iglesia tiene que educar a mi hijo. No. Nosotros continuamos formando los valores en su hijo. Pero sus valores tienen que ser enseñados dentro del hogar. Es allí donde se enseñan todos estos valores y el compromiso. El compromiso tiene que enseñarse dentro del hogar. Si hoy observas a tu matrimonio, te darás cuenta que no está de la misma forma o condición que cuando comenzó. Póngase a pensar hoy. Yo miro a mi esposa y ayer mismo estábamos recogiendo cosas y estábamos sacando fotos. Y sacamos una foto y dice, eso era cuando tú me querías. Estábamos allí, los que conocen Cuba, estábamos en el Cristo de Casablanca.
en ese mirador, paseando en la playa, en el faro del Morro, y nosotros abrazados, acabaditos de casar. Yo estoy mejor ahora que cuando la foto desaparece la foto. Pero son tan buenos recuerdos que nos hablan de esa etapa donde nos conocimos. Y cuando allí comenzamos nuestra relación con un compromiso de amarnos por toda la vida, pero sin tantas responsabilidades. Pero todo se fue agregando a nuestra vida. Y cuando uno mira hacia atrás ahora, uno se da cuenta de que no está igual. No está igual. Ni siquiera uno está igual. Ya tenemos tenemos muchas arrugas. Y ya todo va pasando. Pero cuando usted está mirando a su esposa o a su esposo, si no cultivó desde el inicio todos estos principios, hoy quizás usted nos puede esperar que su matrimonio ha sido construido de una forma correcta después de pasar los años. Porque si su matrimonio no fue basado en un fundamento sólido desde el principio, cuando pasan los años, ya estarás viendo muchos otros problemas dentro de tu matrimonio, porque no comenzó de la forma que tenía que comenzar. Y no se establecieron los puntos y las prioridades que tenían que haber sido puestas desde el principio en el matrimonio. Y esto traerá como consecuencias lo que nosotros hoy vemos dentro de muchas familias. Llega entonces lo que nosotros conocemos como las separaciones, el divorcio, porque ya hay incompatibilidad de caracteres. Es triste que pase esto. Hay situaciones que han pasado dentro de matrimonios y tenemos muchos hermanos que han tenido que enfrentar divorcio. Y no culpo a nadie por el divorcio. No culpo a nadie. Cada uno debe saber qué fue lo que pasó dentro de su matrimonio. Pero deben ser experiencias para que las próximas generaciones, nuestros hijos, también nosotros podamos enseñarle a ellos de las cosas que pasaron que no teníamos que hacer y de las situaciones que no hicimos desde el principio y que debíamos haber hecho. Porque cuando llegan entonces las separaciones, entonces hay dolor, hay pérdida y hay quebrantamiento. Porque no queremos que las cosas terminen de esa manera. Pero tristemente, esta es la realidad en que vivimos y que muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, hemos tenido que enfrentar. Y luego tendremos que conocer a una nueva persona para comenzar una nueva vida con una nueva persona. Son procesos donde usted necesita restaurarse, donde Dios también restaurará su vida y donde Dios también debe ser su prioridad en las decisiones que usted tome a partir del momento en que usted decide comenzar una nueva etapa de su matrimonio. Debe recordar que su hogar es un lugar para que cada uno de sus integrantes se desarrolle, crezca y se construya. Deben construir su hogar, su familia y deben saber exactamente todas estas cosas como parte de sus prioridades. También debemos saber, y por último, que formar una familia no solamente requiere dedicación, sino que también requiere amor. Requiere amor. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Todas las cosas que pueden pasar en el matrimonio suceden porque llegan. Pero cuando usted decidió pasar el resto de su vida con una persona y usted la mira y usted tiene que mirarla no como la ve ahora, sino como la persona que usted eligió para compartir. Es un compromiso. Es un compromiso. Usted tiene que establecer ese compromiso. Los que han estudiado el matrimonio en su desarrollo han encontrado que en su primera etapa prima el romanticismo. Cuando he hablado sobre este tema siempre viene a mi cabeza esas cosas que hacemos cuando estamos de novio y después a principio del matrimonio. Cuando estamos de novio prometemos villas y castillas. Cuando estamos de novio, si a mi esposa, si a mi novia, por ejemplo, le gusta ir al cine y a mí no, yo le digo que me gusta. Literal. Porque estoy en plan de conquista. Porque yo quiero a esa mujer. Y yo quiero compartir con esa mujer. Y esa es la idea que tengo en mi mente. Y a ella le gusta eso, está bien. A mí también. Todavía me recuerdo cuando yo conocí a Glenda, que ella estaba haciendo su tesis en bioquímica en la Universidad de La Habana y estaba trabajando en el Centro de Biotecnología y Genética haciendo su tesis. Y cuando ella estaba en esa etapa,
yo estaba en el seminario, habíamos ido a jugar softball a un estadio que estaba cerca de su casa. Y ella va al estadio porque su hermano era compañero mío del seminario. Y ella fue a ver a su hermano y se sentó ahí en las gradas. Y cuando yo miré las gradas, fue por primera vez que la vi, la identifiqué dentro de... la había visto por primera vez en una convención y ahí la identifiqué como la muchacha que había conocido desde lejos y que me había llamado la atención en aquella reunión convencional. Y recuerdo que traté de acercarme y cuando logré acercarme, mi objetivo era entablar una conversación con ella. ¿Y de qué voy a hablar? No, de la fe, de esto, de lo otro. No, tenía que buscar algo porque ella era creyente, desde niña estaba en el Evangelio. Yo me convertí a los 15 años, pero ella tenía una familia completamente cristiana. Yo no. Yo era el único cristiano dentro de mi hogar. Después mi mamá se convirtió, después mi hermana que fue aquí. Pero fui yo el primero que llegué al Evangelio. Tenía un trasfondo diferente a su familia. Y traté de acercarme y recuerdo que en medio de la conversación se suscitó la conversación y ella comenzó a hablarme de lo que estaba haciendo ella de tesis. Ella estaba haciendo una vacuna para la hepatitis B por vía oral en su investigación de tesis. Y cuando ella me empezó a hablar de la terminología, de que la bioquímica, de esto, yo me quedaba así, sí, buenísimo, me encanta esto. Y yo decía, tú me encantas, tú eres la que me encanta. Pero era una forma en poder entablar una conversación. Después de esto, ella tuvo que dejar su carrera, terminó su servicio social, 2 años de trabajo, y se unió al ministerio conmigo. Y durante todos estos años, ella casi no ha podido ejercer, ella no logró nunca más ejercer lo que ella amaba y estudiaba. Fue dedicación al ministerio. Tuvo que dedicar su vida al ministerio. Nosotros, lo más que ella pudo hacer después fue dar clases en una de las iglesias donde pastoreamos a un grupo de personas que estaban pasando cursos de enfermería. Y ella entonces dio la clase de bioquímica. Pero más nada que eso. Y usted se da cuenta de que, ¿por qué lo hizo? Se requiere amor, compromiso, se requiere esfuerzo, dedicación. El amor, hermanos, es lo que nos hace dar el paso más allá. Y decir, he decidido esto y voy a dar el paso más allá. Voy a continuar. El fundamento de estos primeros años de matrimonio son los sueños, las ilusiones, las promesas. Y esta etapa en sus dimensiones iniciales no dura toda la vida. Esa etapa no dura toda la vida. Tarde o temprano, las finanzas, el trabajo, los hijos hacen que la pareja aterrice en la realidad de un mundo que demanda esfuerzo, que demanda también compromiso, que demanda dedicación para poder sobrevivir y que parece amenazar el sueño eterno del romance y el encanto dentro del matrimonio. Cuando llegan todas estas cosas, ¿dónde está el tiempo de calidad que tú me debes dar? ¿Dónde está lo que yo necesito? Y comienzan las demandas. Pero si el fundamento de tu relación no es el amor, entonces todo se va a desboronar. Todo se va a destruir. Porque ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Cuando ya llegan etapas como estas, donde es necesario sobrevivir en medio de todos los conflictos que llegan, entonces aparecen las frustraciones. Que no apareció en la etapa del romanticismo, que no apareció en el momento de las flores, que no apareció en el momento de los regalos, que no apareció en el momento donde decía, como me encanta esto que haces. No apareció, pero comienzan las frustraciones, comienzan los reclamos, a reclamar. Para mí, esto. Y comenzamos con ese pensamiento egoísta, como la guataca que solamente echa hacia uno, sin pensar de que la otra persona también necesita. Comienza la rutina y entonces convertimos el matrimonio en una rutina. Y por eso es que necesitamos construir constantemente la familia, construir el matrimonio. Porque cuando caemos en las rutinas, entonces vendrá alguien y comienzan los conflictos. Comienza el cansancio. Hoy no puedo, estoy cansada, estoy cansado. Comienzan los celos. ¿Qué está pasando? Pero todo esto es uno tras el otro. Todo esto es parte de lo que va llevando la realidad de tu vida diaria cuando el fundamento de tu matrimonio se pierde. ¿Qué es Jesucristo y el amor
que ha puesto entre ustedes. El individualismo, en pensar en uno mismo, las incomprensiones. No comprendo por qué está pasando esto. Sí, lo sabes. Todos sabemos por qué están pasando las cosas dentro del matrimonio. Lo que no queremos es enfrentar la realidad de esas situaciones internas y nos hacemos los oídos sordos y no queremos hablar. Y luego cuando nos explotamos es porque no podemos más y comienza el conflicto dentro de la pareja. Y luego las soluciones. Y esas respuestas que a veces damos. Si tú quieres, terminamos hoy mismo. Sí, es la realidad, hermanos. Eso es lo que está viviendo el mundo actual. Y nosotros no estamos exentos, no estamos separados. ¿Entiende? El Señor dijo, guárdalos del mal, pero no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en un mundo que hace la influencia para que vivamos como ellos, para que compartamos los mismos principios que ellos. Y todo esto llega a la familia. Pero ¿qué es lo que hace sólido un matrimonio? Tenemos que saber que hay principios importantes. Cuando surgen todas estas cosas, entonces vemos cómo la amenaza viene rápido. Lo que necesitamos es el divorcio. No es la solución para el matrimonio. Nunca daré la solución para el matrimonio, a no ser los principios que se establecen en la Biblia. Y yo a veces agrego hasta el maltrato. Yo no puedo entender que un hombre maltrate a una mujer. No puedo entender eso. Que un hombre venga y le pegue a una mujer. Se explaya y cuando quiera viene. No puedo entenderlo. No creo que una mujer tenga que soportar eso. Pero hay mujeres que son dampangas también. Y disculpen la frase. Sí, porque hay de todo. Hay de todo. Eso no es una mala palabra, ¿ok? Como decimos también, se las traen. Se las traen. Es más conocida esta palabra, ¿ok? Pero hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Y toda pareja, de una forma u otra, cuando atraviesan esa situación de dolor, problemas serios, cuestionamientos acerca de su relación, es aquí, en ese momento, donde el amor es fundamental para la solución de estos problemas. El compromiso que he establecido. Estoy terminando. Es el momento de darse cuenta de que ambos pueden hacer más que cada uno por separado. Ayer estaba viendo un documental de una familia que al final uno de los hijos del primer matrimonio terminó en suicidio. Por situaciones después de separación. Increíble, todas las consecuencias que llegan. El amor ya no es un romanticismo en cierta edad. Eso fue el inicio. Ya el amor se convierte en la necesidad de compartir con la persona con la que te has comprometido y has compartido una gran parte de tu vida. Ya cuando se ven uno al otro, dicen, wow, cómo hemos cambiado. Sí, hemos cambiado. Claro que cambiamos. Pero estoy aquí. No por lo que hemos cambiado, sino por lo que tú significas para mí. Por el compromiso que establecimos. Porque yo te amo. Porque tú eres la persona con la que yo me comprometí para toda la vida. El amor, mi querido hermano, entonces pasará. Pasará esa etapa y fundamentará cada una de las etapas de nuestra vida. Dios no nos ha ofrecido un paraíso ni un jardín dentro del matrimonio. No nos ha dicho que todo va a ser flores, que todo va a ser cosas bellas dentro del matrimonio. Cuando formamos una familia debemos saber que vendrán otras cosas. Eso sí, nos ha entregado un terreno fértil. Eso nos hizo Dios cuando formó la familia y puso al hombre, Adán y Eva, y le dijo, procreen, llenen la tierra. Nos ha dado un terreno fértil, nos ha dado las herramientas, nos ha dado la buena semilla para que trabajemos para formar una familia bendecida. Con su ayuda, con la ayuda de Dios, cultivaremos un interés y un esfuerzo único para que nuestra familia sea sólida. Las flores, para que se den hermosas, necesitan ser atendidas. Una familia de igual forma necesita ser atendida para que crezca saludable. Necesita ser atendida. Mis hermanos, concluyo con estos 3 principios. Usted nunca debe olvidar 3 cosas importantes dentro de su familia. Usted quiere formar una familia, joven, usted quiere tener una familia, primero, tienes que saber que una familia requiere esfuerzo. Formar una familia requiere esfuerzo. No es
Llegué y ya, todo está hecho. Se requiere esfuerzo, se requiere dedicación. Usted necesita dedicar tiempo extra, overtime a su familia. Necesita dedicación. Su familia, sus hijos necesitan dedicación. Siempre digo y lo voy a sostener siempre. Mi prioridad en el ministerio es Dios, lo más importante en mi vida. Segundo, mi familia. Mi familia. Tercero, mi ministerio. ¿Saben por qué? Porque el día que yo pierda mi familia, perdí mi ministerio. Y ustedes no me van a tener aquí como pastor. Ese es mi ministerio. Mi principal ministerio. Ese debe ser también tu principal ministerio. Tu familia. Una familia requiere dedicación y una familia requiere amor. Necesitamos practicar el amor dentro del hogar. Esperamos que Dios les haya hablado y que de alguna forma hayan podido captar algunos de estos principios. Nos ponemos en pie para orar y así terminar en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias. Gracias por la familia. Gracias por esta gran familia que es tu iglesia. Gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Bendice sus vidas. Tú conoces todo lo que han tenido que enfrentar. Tú conoces las situaciones que han traído quebrantamiento en sus hogares. Padre, te doy gracias por nuestros hermanos que a pesar de haber enfrentado duras pruebas, hasta divorcio dentro del hogar, se mantienen firmes y fieles a ti, Señor. Sigue sosteniéndoles, ayúdales, conforta sus corazones, dale consuelo en medio de su necesidad. Ayuda a aquellos matrimonios que están pasando por momentos difíciles y de conflictos. Ayúdales a solidificarse, a enfrentar la realidad del matrimonio y la familia de la forma correcta. En tus manos los ponemos a todos, Señor. En tus manos pongo también a mi familia. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.